Buenos días, amigos. Les habla desde La Coruña, España, Fuensanta Aranda, Santi para los amigos. Hoy os traigo un tema que hierve en mi corazón desde hace bastantes años. Un tema que me inquieta y que siento que debo compartir con mis hermanos en la fe. El tema lo he titulado, entre interrogación, espíritu de profecía o profeta de Dios. Es un tema que ya he presentado en alguna oportunidad, en algún otro lugar. Este tema lo encabezo con un texto bíblico. El texto es Apocalipsis 19:10. En el segundo párrafo del texto dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sobre este texto he basado todo el tema. Me gustaría que tuviésemos presente este texto a lo largo de toda la presentación, porque es el espíritu, es el alma del tema. En primer lugar, deseo dejar un concepto muy claro, muy claro. Elena White es para mí, sin ningún lugar de dudas, la profeta de Dios para el tiempo del fin. Y lo último que desearía es que nadie, y repito, nadie llegue a pensar que pretendo de algún modo restarle autoridad o rebajarla de categoría, como lamentablemente se hizo desde el Congreso de San Antonio, que se la rebajó. El Congreso de la Iglesia Adventista, por supuesto, a él me refiero. Quiero comenzar haciéndoos una pregunta. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que nuestro enemigo es muy astuto y muy sutil? Creo que ninguno de vosotros va a decir lo contrario. Además de lo astuto y lo sutil que es, lleva más de 6.000 años de ejercicio de la maldad. Y eso, no me negaréis, que supone una amplia experiencia. 6.000 años de ejercicio. Hoy mi intención para con vosotros es demostrar cómo ha conseguido de forma muy sutil que el pueblo de Dios repita inconscientemente una y otra vez una blasfemia. ¿Qué estás diciendo, hermana Santi? ¿Que el pueblo adventista, refiriéndose a Elena White, repite una blasfemia? Vamos a acompañarme a la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a buscar la definición de la palabra blasfemia. Dice así: palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Cuando el mundo oye la palabra blasfemia, inmediatamente se imagina a un ser humano dirigiéndose a Dios con insultos, con groserías, con obscenidades. Durante siglos, la cristiandad así lo ha visto y así lo ha entendido. Mentira satánica, mis hermanos, mentira satánica. El mundo entero lo ha asumido así. Qué astuto y sutil es el enemigo. Esto es lo que afirma el mundo, que es blasfemia. Pero vamos a acudir a la palabra de Dios y vamos a buscar este concepto, cómo lo aplica
Dios en su palabra. Vamos a buscar la palabra blasfemia. Porque indudablemente, mis hermanos, esta palabra está íntimamente relacionada con religión o espiritualidad, ¿verdad? Nadie se le ocurre aplicarla a otro nivel. Blasfemia, Dios. Están directamente relacionados. Vamos a ver en Mateo 26, del 63 al 65, ¿qué nos dice la palabra? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué lo acusaban de blasfemo? Porque él había afirmado que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, parte de la divinidad. Entonces, cuando alguien blasfemaba directamente, lo lapidaban, lo mataban a pedradas. Así era en la época de Cristo. Así de terrible es la blasfemia para Dios, a los ojos de Dios. Como ellos no aceptaban que Cristo era parte de la divinidad, querían lapidarlo, lo acusaban de blasfemo. Era motivo para acabar con su vida, y era lo que esos sacerdotes querían hacer, acabar con su vida, buscaban una excusa para acabar con su vida. Entonces, blasfemia, ¿qué es? Ponerse en el lugar de Dios. Intentar sustituir a Dios. Vamos a ver otro punto de la palabra de Dios donde más o menos se repite la situación. Marcos 14, 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Marcos todavía nos lo amplía, nos dice que era reo de muerte por haber intentado ponerse en el lugar de. Y tenemos todavía otra cita más, Juan 10, 30 al 33. Dice así: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Creo que la definición bíblica de blasfemia, que la aplicación correcta de blasfemia queda bien clara en estos tres textos, ¿verdad? ¿Qué querían hacer con Jesús? Lapidarle. Y con resultado de muerte, por supuesto. Así era. Quiero llamar vuestra atención. Veamos a dónde nos ha conducido Dios. Porque os recuerdo, mis hermanos, que yo soy un mero instrumento en sus manos. Y por cierto, voy a interrumpir aquí un momento porque me vais a disculpar que he olvidado un dato para mí vital. Nunca inicio ningún tema espiritual
sin acudir primero a nuestro Padre Celestial. Y como nunca es tarde para eso, lo voy a hacer ahora, con vuestro permiso. Padre bueno, Padre eterno, estoy aquí, a tus pies, para depositar mi ánimo, mi voluntad, mi carácter en tus manos, para suplicar que tú hables a través de mi boca, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, que sean tus palabras, que tú me conduzcas por el tema, desde el principio hasta el final, que no permitas que yo ponga nada de mi parte, que todo proceda de ti, Padre bueno. Que tú puedas llegar a la mente y a los corazones de mis amados hermanos en Cristo, para que ellos puedan comprender el mensaje que tú tienes para ellos, porque no es mío, Padre, es tuyo. No te lo pido en mí, pues nada tengo, nada soy y nada merezco. Te lo pido a través del único nombre, el de Jesucristo tu Hijo, como mediador entre tu Padre bueno y yo en estos momentos. Amén. Ahora sí, ahora puedo continuar absolutamente confiada. Repito, yo soy un mero instrumento en manos de Dios. Ahora, preguntadme vosotros, ¿en qué estamos blasfemando? ¿A dónde quiere ir a parar la hermanita Santi? Pues lo hacemos, mis queridos hermanos, cada vez que le aplicamos a la profeta Elena G. de White el título o el adjetivo o el calificativo de espíritu de profecía. ¿Cómo así? ¿Cómo que cada vez que decimos espíritu de profecía blasfemamos? Regresemos al primer texto, el del principio. ¿Recordáis, queridos hermanos? El segundo párrafo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De quién es el espíritu de la profecía? ¿De Jesús? ¿Es el testimonio de Jesús? Por lo tanto, cuando alguien pronuncia el título espíritu de profecía en la iglesia o en la calle, en cualquier lugar, es un título al que todos instintivamente, involuntariamente, porque así estamos programados, es un título que todos adjudicamos a Elena Harmon de White. Un dato anecdótico. Un dato anecdótico para los que os interesa la numerología. Sabemos que Dios utiliza mucho la simbología de los números y el enemigo también, por cierto. Si analizamos numerológicamente el texto, Apocalipsis 19, 9 y 10, Apocalipsis 19, versículo 10, disculpadme. 19, 9 y 1, 10. Ese es el capítulo. Y el versículo es el número 10. En el capítulo 9 y 1, 10. Y en el versículo 10. Sabemos todos que el número 10 es el número que indica completo, totalidad. Y se repite. Todos sabemos cuando Dios repite algo en la palabra, en su palabra, quiere enfatizarlo.
El 10 es el símbolo de lo absoluto, como los 10 mandamientos. Ni uno más, ni uno menos. Los 10 mandamientos todos sabemos que son el reflejo del carácter de Dios. Dios no mataría, Dios no robaría, Dios no mentiría. Si nosotros guardáramos los 10 mandamientos, tendríamos el carácter de Dios. 10, completo, totalidad. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si es el testimonio de Jesús, si es el testimonio, Jesús el que testifica, el espíritu de la profecía es Cristo, no es Elena White. Os pregunto, cada vez que escuchamos espíritu de profecía, ¿a quién veis en vuestra mente? ¿Acaso visualizáis a Daniel, a Moisés, a Isaías, a Jeremías? Cualquiera de estos podría empezar y no acabar de citar personajes bíblicos que recibieron el espíritu de la profecía, es decir, al que Cristo les habló proféticamente, les dio profecías. Cristo les dio profecías a ellos. Entonces, el espíritu de la profecía, que es Cristo, les hizo hablar profecías. ¿Por qué cuando escuchamos espíritu de profecía nunca visualizamos a Daniel o a Moisés o al apóstol Juan o a Mateo? ¿Por qué? Solo y exclusivamente vemos la cara de Elena White. ¿Por qué? ¿Por qué no llamamos a cada uno de los profetas que Dios utilizó espíritu de profecía? Y sí a Elena White. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el enemigo es muy sutil. Utiliza la neurolingüística como uno de sus instrumentos más poderosos, más sutiles, menos perceptibles para, como diríamos aquí en España, para llevar su gato al agua, para conseguir su objetivo. ¡Qué sutileza! Cada vez que llamamos a Elena White espíritu de profecía, estamos blasfemando el nombre de Jesucristo. No es ninguna broma, hermanos míos. No es ninguna broma. Hace 43 años que Dios me llamó, me rescató del ateísmo y me trajo a su palabra, y mediante el conocimiento de su palabra pude creer en él. El Dios de la Biblia sí era creíble. Dios me trajo a su conocimiento de la mano de la Iglesia Adventista. Rechacé la Iglesia Católica, rechacé la doctrina católica porque no me cuadraba con un Dios de amor. La doctrina del infierno, el pecado del sexo aún en el matrimonio me parecía terrible. En fin, tenía muchos motivos para dejar de creer
Yo creía que en Dios, en quien dejé de creer era en la Iglesia Adventista, pero bueno, eso lo descubrí después. En la Iglesia Católica, perdón, en la Iglesia Católica fue en la que dejé de creer. Cuando Dios, después de 10 años de ateísmo, me buscó, me llevó a la Iglesia Adventista directamente y doy gloria a Dios por ello. Desde el primer día escuché relacionar espíritu de profecía con Elena White. Desde el primer día lo vi natural, como lo veis natural todos, como nadie se ha parado nunca a pensar que pudiera ser una ofensa a Dios, denominarla de esa manera. Se la puede denominar de muchas maneras, pero concretamente, espíritu de profecía es un título que solo corresponde a mi Jesús, mi hermano en Cristo. A tu Jesús, no es solo mío. Lo comparto generosamente con todos vosotros. Afortunadamente, puede, en su omnipotencia, puede ser de todos y cada uno de nosotros. Cuando yo he hablado de esto con algunos hermanos, me ha dicho, bueno, yo en realidad cuando hablo de algún escrito del espíritu de profecía, me estoy refiriendo a los libros rojos que ella ha escrito, al testimonio de Elena White. No es verdad. Es otra sutileza del enemigo. Los escritos de Elena White, sus testimonios, no son el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo y solo Cristo. Sus libros son esos, sus testimonios, escritos mediante el espíritu de la profecía que Dios le otorgó a Elena. Y que tampoco se lo otorgó el 100% del tiempo. Lo hacía en momentos puntuales cuando Dios así lo consideraba y le mandaba escribir. Ella no tuvo el espíritu de profecía todo el tiempo, como no lo tuvo todo el tiempo Daniel, como no lo tuvo todo el tiempo Jeremías, o Moisés, o el apóstol Juan. No es verdad que cuando hablamos de espíritu de profecía estemos viendo sus libros, sus escritos. Cuando hablamos de espíritu de profecía dentro del pueblo adventista, vemos solo y exclusivamente la cara de Elena White. Espíritu de profecía es un atributo. Y cuando se lo atribuimos a Elena White, disculparme la redundancia, estamos blasfemando. Aunque lo oigamos tantas veces en boca de todos los pastores, en boca de todos los misioneros, en boca de todos los predicadores, con qué libertad y liviandad dicen el espíritu de profecía dice, pero no citan a Isaías, citan a Elena White. El espíritu de profecía escribió, pero no citan al apóstol Juan, citan a Elena White. Hace 43 años que yo lo escucho, pero ¿cuánto tiempo hará que se la está denominando blasfémicamente? ¿Cuánto tiempo hará? Suficiente tiempo como para haber creado un hábito tan arraigado, que cuando le escuchamos a la hermana Santi decir que es una blasfemia, nos tiramos de los pelos. Creo, hermanos queridos, que puedo afirmar rotundamente y sin temor a equivocarme que nunca nadie la llamó en vida espíritu de profecía. En su presencia, claro. Y tengo esa seguridad, mis hermanos, porque Elena White era una mujer muy noble, muy humilde, y jamás habría permitido que nadie
le aplicara el calificativo de espíritu de la profecía. Se habría revuelto. No, hermanos, a mí no me llaméis así. Yo no soy el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo y solo Cristo. Seguro, mis hermanos. Fue después incluso de su muerte, que se la empezó a calificar así, poquito a poco. Y seguramente que sus contemporáneos tampoco habrían permitido nunca que se la calificara de esa manera. Y ahora voy a puntualizar un poquito, mis hermanos, sobre este concepto. No es lo mismo tener que ser. Elena White tuvo el espíritu de profecía. El apóstol Juan tuvo el espíritu de profecía. Pero ninguno de ellos eran en sí mismos el espíritu de la profecía. Porque ese es Cristo y solo Cristo. No es lo mismo tener que ser. Vamos a poner el ejemplo perfecto. Yo tengo vida, pero no soy la vida. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Dice, yo soy el que soy, yo soy. Sabemos que es Cristo el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tiene vida en sí mismo. Él es la vida. Yo tengo vida, pero yo no soy la vida, porque la vida es Cristo. Mi vida depende de que Cristo me la mantenga, me la sostenga cada día. De que cada día cuando yo me levanto del sueño, donde no tengo control sobre mí misma, Él me restaure de algún modo esa vida. Un día más. Mi vida no depende de mí. Yo no soy la vida. Entonces estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo tener la vida que ser la vida. Por lo tanto, no es lo mismo ser el espíritu de profecía que tener o haber tenido el espíritu de profecía. Todos y cada uno de los hombres, de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, bueno, todos no, pero muchos de ellos tuvieron el espíritu de la profecía, pero no lo son, ni los relacionamos con ese calificativo, con ese adjetivo. La profeta del Señor nos advirtió de que en el tiempo final la lucha más fiera de Satanás con Dios sería por tema de adoración. Seguro que mis hermanos que estáis en esta verdad presente conocéis esto sobradamente. Ella nos lo avisó. ¿Y qué estamos haciendo con esta cuestión? Qué astucia y sutileza la del enemigo. Que el reconocimiento que solo pertenece a mi Señor Jesucristo le haya sido traspasado a un ser humano llamado Elena White. Necesito recordaros quién dice Apocalipsis 19:10 que es el espíritu de la profecía. Si aplicamos ese título, que por definición solo corresponde a Jesús, a un ser humano, llámese Elena White, Moisés, Amós, Josías, da igual. ¿No estamos acaso blasfemando el nombre de Jesús? ¿No nos estamos haciendo reos
de muerte eterna mediante un pecado tan grave que merecía la lapidación, la muerte por lapidación. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Es a eso a lo que aspiras tú, mi hermano? A presentarte como parte de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, ante Dios, como una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Es que Dios me va a ver sin mancha si yo involuntariamente, tontamente, repito una y otra vez espíritu de profecía refiriéndome a la sierva de Dios? Es que Dios lo va a tomar como algo tonto, algo banal, algo sin importancia. Sabéis, yo por herencia materna tengo muchos refranes en mi cabeza y mi madre muy a menudo decía: hija, el que tontamente peca, tontamente se condena. ¡Qué verdad tan grande! Es que nos vamos a condenar por una tontería, por una banalidad, como aplicar un calificativo que solo corresponde a Dios mismo, al Hijo de Dios mismo. ¿Aplicárselo a un ser humano? ¿Acaso es tan banal como pudiera parecer así simplemente? ¿Servirá ante Dios la excusa que yo he oído en boca de muchos hermanos en Cristo? Yo lo digo sin mala intención y Dios lo sabe. Me temo, queridos hermanos, que no nos vaya a servir. Tremendo éxito de la neurolingüística del enemigo. Tremendo éxito. Ha conseguido sutilmente, suavemente, delicadamente introducir en el pueblo de Dios algo tan letal como la blasfemia. Y ya para finalizar, quiero repetiros que Elena White tiene absolutamente toda mi credibilidad, todo mi respeto, y en mi corazón, en mi entendimiento y en mi mente, valga de nuevo la redundancia, la tengo en el mismo lugar que puedo tener a Moisés, a Juan, a Lucas, a Jeremías, a Isaías, a Habacuc. Para mí no hay profetas mayores ni menores. Para mí hay siervos de Dios que se dejaron utilizar mansamente por el espíritu de profecía que es Cristo para dejar impresas profecías que nos han servido como lámpara en nuestro camino, como enseñanza y como guía. Por lo tanto, queridos hermanos, Elena White para mí es la profeta de Dios para el tiempo del fin. Y todos los que la leemos, los que la estudiamos, los que la conocemos, somos plenamente conscientes de que si sin su concurso, si ella no se hubiese dejado utilizar por el espíritu de la profecía, que es Cristo, nosotros, el pueblo adventista, no habría comprendido nunca la profecía de los 2300 días. No habría podido entender nunca
la importancia del santuario para nuestra salvación, no habría podido entender nunca que Cristo en 1844 entró en el lugar santísimo. Somos el único pueblo dentro de la cristiandad que tiene la enorme bendición de haber comprendido, de haber alcanzado la comprensión de profecías tan maravillosas. Y solamente lo hemos logrado mediante la luz que Jesucristo, como espíritu de profecía, proyectó sobre esta mujer, Elena White, profeta de Dios, pluma inspirada, mujer santa. Por lo menos lo procuró a lo largo de su vida. Sierva de Dios. Se pueden aplicar muchísimos calificativos, pero en el nombre de Dios, mis queridos hermanos en Cristo, luchad para que nadie, para que cada uno de vosotros en vuestros corazones no permitáis que vuelva a salir de vuestra boca ese calificativo aplicándoselo a Elena White, porque solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, por último, para demostraros que mi respeto, todo mi respeto y credibilidad lo enfoco sobre la persona de Elena White, os quiero llevar ya, para finalizar, el mensaje a la Odisea. La Odisea, huelga deciros, lo sabéis todos, que es el mensaje de Dios para el tiempo del fin, para la Iglesia del tiempo del fin, que somos, mis hermanos, tú y yo. Entonces, vamos a ir al mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3:18. Nos dice, bueno, todos sabéis que Elena, me están llegando mensajes y no he silenciado el teléfono y me están distrayendo y están perturbando. El mensaje a la Odisea nos dice que tenemos que comprar, ¿recordáis? Apocalipsis, aquí está. 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí les pide que compren. Se compra solo lo valioso y lo que no está a nuestro alcance. Y vamos a ver, hermanos, cómo estas cosas que Dios nos pide que compremos al final, a la Iglesia del tiempo del fin, nos dice que compremos colirio, oro y vestiduras blancas. El nombre de Elena es Ellen Gold, ese es el apellido de soltera, Harmon de White. El nombre de Ellen significa una brillante lámpara que ilumina. Eso podría ser perfectamente el colirio, ¿verdad? Para ver mejor una lámpara, el colirio.
Gold, sabemos todos que gold es oro en inglés, en inglés antiguo, gold en inglés moderno, pero gold es oro. Harmon significa soldado de paz y white, huelga decirlo, todos sabemos que es blanco. ¿Será que de nuevo estamos utilizando los juegos de palabras y los significados? ¿Será que Dios tenía aquí un mensaje para nosotros para dirigir nuestra mirada hacia Ellen White? Así lo creo yo. Y con esto ya cierro el tema, simplemente para que quede bien claro, queridos hermanos, que para mí Elena White es no solamente necesaria, diría que imprescindible para este tiempo, porque en ella, en sus palabras, en sus escritos, encontramos, además de, por supuesto, la Biblia siempre en primer lugar, la palabra de Dios en primer lugar. Ella misma dice, si uno de mis escritos contradice la palabra, rechazad ese escrito. Y eso es lo que yo hago. Algunos escritos de Elena son flagrantes ataques a principios básicos de la palabra de Dios. Esos escritos muy puntuales, por supuesto, quedan rechazados. Mis hermanos, primero la palabra de Dios y después Elena White. Una vez aclarado este tema, ya finalizo, no sin antes daros las gracias por vuestra atención y esperando que deseéis de nuevo regalarme un ratito de vuestro tiempo. Voy a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias infinitas porque tú levantaste un día a esta mujer, Elena White, porque tú la utilizaste como conducto para, a través del espíritu de tu Hijo, traernos mensajes proféticos de aliento, de advertencia, de preparación, de esperanza. Te doy gracias por esa mujer que no tuvo una vida fácil, que sufrió y padeció mucho, pero que todo lo aceptó y todo lo llevó hasta el final de sus días y que duerme en la esperanza de la resurrección para vida eterna. Señor, te doy gracias por la luz que tú estás dando a tu pueblo, un poquito a un hermano, otro poquito a otro. Te doy gracias, buen Dios, porque tú deseas que nuestras vestiduras no tengan mancha y arruga. Te pido, Padre eterno, que este mensaje cale profundo en nuestras mentes y en nuestros corazones, que seamos capaces de comprender la magnitud de la gravedad de este tema y que tú nos puedas decir en aquel día, ven, bendito de mi Padre. Señor, te pido por tu pueblo, por tu iglesia dispersa en el mundo entero, en pequeños grupitos, pequeñas luces diseminadas. Danos fuerza, danos poder para predicar tu palabra, para llegar hasta lo más recóndito de la tierra. Que tu Santo Espíritu nos conduzca, nos dirija y nos llene de Jesucristo tu Hijo, porque solo si estamos llenos de Él podremos verte a ti, Padre bueno. Es en el nombre bendito de tu único Hijo, Jesús, que te lo pedimos todo. Amén.